Buenas noches. Bienvenidos a este encuentro de hoy, que para la mayoría pues es el encuentro de cada 15 días, aunque este mes de febrero lo estamos haciendo cada semana por motivos de agenda de los intervinientes. Y los que vienen expresamente a escuchar esta conferencia de hoy de John Sobrino. Como comprenderán, para la Fundación es un honor tener a este hombre aquí entre nosotros hoy. Y quería en primer lugar agradecer una vez más al equipo de Piscamanita, que además de tener un magnífico estadio, el Piscamanita va primero en la Liga Regional. Y eso es un honor también para nosotros, un orgullo, con perdón de los que son aficionados a otro equipo. Y el estadio, que se llama Manuel Velázquez Cabrera, pues nos honra tener a disposición del pueblo y de la isla pues este espacio tan estupendo, este salón magnífico que ellos han preparado. Por lo tanto, gracias a Piscamanita por ofrecernos su salón. También pues hoy tenemos la alegría de que está con nosotros el presidente de la Fundación, Miguel Cabrera, señor presidente, que algunas veces acude y hoy ha querido estar presente en nuestra reunión. Y bien, con nosotros está junto a John Sobrino Juan Barreto de Tancor, que es un amigo, antiguo, viejo amigo de muchos años, que es de Lanzarote, pero que actualmente es doctor en ciencias bíblicas por el Bíblico de Roma y es profesor de griego en el Departamento de Filología Clásica de la Universidad de La Laguna. Juan Barreto ha colaborado y colabora habitualmente con la Universidad Centroamericana Simeón Cañas, en la cual trabaja John Sobrino. Y de alguna manera la presencia de John Sobrino aquí se debe a las gestiones de Juan Barreto. John Sobrino ha hecho un largo periplo por las islas, ha estado en Tenerife, ha estado en Gran Canaria y mañana se va para Madrid. Entonces, si nos encuentran un poco cansados, es lo mismo, que lleva una semanita de ajetreo. Y aunque el amigo Barreto le dijo que no se preocupara, que viniera aquí y descansaba finalmente en Canarias, pero además de descansar, nos consta que se ha movido mucho, ¿no? Y entonces se le agradece a uno y a otro. Bien, entonces simplemente anunciar para que ya lo sepan que la semana que viene hay una novedad. También va a ser la reunión aquí, la charla, y vamos a tener a un gran hombre, muy grande porque mide 2 metros 13, que es Fernando Romay. Es que la puerta de la fundación arriba era muy chiquitita y él no podía entrar por ella, entonces decidimos, con la colaboración también del equipo de fútbol, hacerlo aquí. Pero no va a ser el martes próximo, como estaba anunciado, martes 24, sino la víspera, el 23. Vale, no es porque haya carnavales del 24 en Puerto, sino porque no había problemas de allí. Entonces ese día hemos invitado de manera especial a la gente del deporte, la gente del mundo del deporte de la isla, porque la charla va a versar sobre eso. Así como la semana pasada estuvieron aquí muchos ganaderos de Fuerteventura, porque la charla versó sobre la problemática de la ganadería. Y bien, sin más, decirles que ahora yo le doy la palabra a Juan Barreto. Como siempre hacemos, le hemos pedido siempre al conferenciante que una horita más o menos, aunque él tiene asuntos para hablar de más tiempo, y que después el resto sería para seguir hablando, para hablar entre nosotros. Así que cosas que se nos ocurran, preguntas, cuestiones, sí, las hacemos y él seguramente que con mucho gusto las contestará. Así que le doy la palabra a Juan Barreto para que diga algunas cosas sobre el acto. Gracias, buenas noches a todos también. Me toca presentar a alguien que no necesita presentación. Realmente la figura de John Sobrino es suficientemente conocida y seguro que ha nutrido, digamos, la vida de muchos de ustedes también en cuanto a su experiencia de fe, tal cual está expuesta en sus libros. Una breve semblanza, no diría mucho sobre lo que es la persona realmente.
pero basta recordar que es doctor en teología por la Universidad de Frankfurt, que es licenciado en filosofía y es máster en Engineering Mechanics, que no sé lo que es eso exactamente, por la Universidad de San Luis en Estados Unidos. Ha sido colaborador de Monseñor Romero, fue en su tiempo íntimo colaborador, por supuesto compañero de los jesuitas mártires, ¿no? Y con Ignacio Ellacuría también fundador de la Universidad Centroamericana y compañeros de Simeón Cañas de San Salvador. Y es uno de los máximos exponentes, como ustedes saben, de la teología de la liberación. Es salvadoreño. Nació en España, es de una familia vasca, como ustedes saben, nacido por circunstancias de la guerra en Barcelona, pero luego de nuevo otra vez vuelto con sus padres a su Bilbao, ¿no? Bien, son cosas de pinceladas más bien externas que no dicen nada de la persona hasta que no se le conoce realmente. La teología de la liberación, los libros no los voy a leer, muchos no va a ser todo el elenco porque es muy extenso. Recordar que los dos libros fundamentales para la teología de liberación, sus dos libros son Jesucristo Liberador, lectura histórico-teológica del Jesús de Nazaret, y el último de esta serie, La fe en Jesucristo, ensayo desde las víctimas, que es el más reciente. Es un ensayo abierto, pero es un ensayo voluminoso, y yo creo que sintetiza muy bien lo que es el punto de partida y la ubicación, digamos, de su pensamiento, ¿no? Ensayo desde las víctimas, ¿no? Ayer decía que esto, en el caso de John Sobrino, no era una pura formulación académica, ¿no?, a la exposición, a la enunciación de un tema, sino que ese desde indica el lugar, desde el lugar existencial donde él se sitúa existencialmente para reflexionar sobre la figura de Jesús. El desde las víctimas es su lugar teológico, en jerga teológica se llamaría así, el topos teológico, su lugar teológico, pero los que lo conocemos sabemos que los que hemos tenido esa suerte de saber que ese lugar teológico es una posición vital, ¿no?, que su pensamiento fluye de su ubicación, de su situación, de su modo de vivir entre y con, ¿no? Y esa es, digamos, una peculiaridad que lo distingue, ¿no? Agradecerle sin más. A John hablaba de mi colaboración, de todas formas, y esto hay que decirlo, en honor de la justicia en la Universidad de El Salvador, ha sido muy modesta, ¿no? Y lo que he recibido a cambio ha sido desproporcionadamente más de lo que yo he podido. Una de las cosas es la amistad y el afecto de John. Esto, agradecerle que haya venido. Evidentemente nuestra intención era que descansara, no sé si lo hemos conseguido, pero ciertamente él a veces le decía a Felipe, me siento un poco en culpa porque creo que he traicionado esa intención inicial. De todas formas, él ha dejado una huella en Tenerife estos días, lo hemos estado comprobando, ¿no? El impacto que ha dejado en nuestros círculos, no solamente de comunidades cristianas, sino también en general, y en Las Palmas ayer también. No sigo más porque realmente es su palabra la que interesa esta noche aquí, y así que le dejo con John Sobrino.
Buenas noches, Felipe y a Juan. Saben que los que presentan tienen que exagerar un poco, ¿verdad? Bueno, ya está. Pero les perdono porque son buenos amigos. Antes de empezar yo, ¿qué quiero decir? Estar en las islas me ha impactado. He estado un poquito por el mundo, pero tiene su encanto esto de las islas, con sus problemas y eso. Y luego estar aquí, yo creo que es la primera vez que doy una charla, una conferencia, en un local de un campo de fútbol, ¿verdad? O sea, primera vez. Todos son... al entrar ponía visitante, árbitro, ¿dónde está la policía para defenderlo? Luego locales. Bueno, pues es una cosa simpática. Y luego cuando me explican que esto lo han hecho pues ustedes, la gente, y no sé, el equipo de fútbol, noto que aquí hay, ¿verdad?, algo para mí, no sé si las palabras son muy adecuadas, algo entrañable que otras cosas, ¿verdad? Claro, si no vamos a poner nombres, pero comprenderán que este campo de fútbol y este equipo de fútbol, comparado con los 200 millones de euros que cuestan 3 jugadores de un equipo, pues no tiene nada que ver, ¿verdad? A mí me gusta más esto, así lo digo sinceramente, pero mucho más. Lo otro me pone, por decirlo así, nervioso. Y cuando me animo más, mucho más que nervioso. Y si me permiten una pequeña, bueno, no es tontería, pero... Como suele ocurrir, vienen aquí una parejita que ya se ha ido de televisión. Padre no ha dicho, señor, una entrevista breve. Bueno, dos cosas. Y entonces les digo, ¿os vais a quedar? Bueno, un ratito. Bueno, si ya sé lo que hacéis la televisión, es normal. Primero preguntan de qué va a hablar usted, y graban y luego se van. Y le digo, bueno, y ahora os vais, ¿verdad? Bueno, sí. ¿Y a dónde? Es que hoy es el entierro de la sardina y tienen que ir a grabar. Entonces, que sepáis que os estáis perdiendo el entierro de la sardina. Bueno, dicho esto, con lo cual despertamos los que estamos así dormidos. No estoy cansado, un poquito así de dar vueltas. Entonces, ¿de qué hablar? Vamos a ver. Yo estos días pues he repetido las mismas cosas. Yo quisiera decir una cosa fundamental que empieza con algo negativo, ¿verdad? Es verdad que hay crisis, pero mayor verdad es mi opinión, que la crisis la describen bastante mal. De eso quiero hablar. Y luego, bueno, estando en crisis, bueno, ¿qué podemos hacer los seres humanos normales? Los demócratas, yo no me he aclarado mucho qué es eso de ser demócrata. Bueno, pertenecer a un país cuya constitución es democrática, pero ¿y además de eso qué? Bueno, pues... bueno, y aquí habrá, supongo, también gente más creyente, ¿verdad?, a quienes Jesús le dice algo. Bueno, y en esa crisis, ¿qué hacer, verdad? Entonces, primero voy a empezar con dos frases. Una de Ignacio Ellacuría. Ese es un teólogo de Portugalete, Vizcaya, y que estuvo en El Salvador, y lo mataron junto con otros 5 compañeros jesuitas y 2 mujeres. Yo siempre digo, y 2 mujeres, ¿verdad? Una cocinera y su hija, desconocidas, las pobres, ¿verdad? Desconocidas, que son el símbolo no de 2, sino de 2 millones y de 20 millones de mujeres en el mundo. No solo en general, que la mujer, pues como nos dicen con razón, ¿verdad?, ha estado más aplastada, sino es que algunas están súper aplastadas, ¿verdad?, no existen, ¿verdad? Bueno, entonces ese Ellacuría lo mataron el 16 de noviembre, ¿no?, del 89. Poco antes de morir dijo estas palabras que, bueno, a ver, primero las voy a leer, Es para relacionar esto de que hay crisis, a ver cuál es esa crisis y qué podemos hacer. Dice Ellacuría: solo utópicamente, ya saben, así, siendo un poco locos, ¿no?, los esos que hay que ser pragmático, pues muy bien, haremos mejores clavos y mejores puentes, pero con eso solo no damos el salto a lo humano, solo utópicamente, con un poquito de locura, con un poco de ilusión y esperanzadamente, ¿verdad?,
los que dicen esperar, no, hay que calcular, ¿verdad? Si hacemos esto y esto y esto, el Producto Bruto subirá del 3.4 al 5.7, eso no es esperanza, eso es cálculo. Y esperanzadamente uno puede creer y tener ánimos, ¿verdad? Yo que le conocía a Ellacuría, sé que este no era un escritor melífluo. Cuando empieza así tan solemnemente es que algo importante quiere decir. Entonces, bueno, uno puede creer y tener ánimos, ¿para qué? Para intentar, ¿no? Y ahora viene la cosa. ¿Con quién? Con el Banco Mundial, con el G7 que se reunió hace unos días, con Naciones Unidas, para intentar con todos los pobres y oprimidos del mundo. Estos van a ser los aliados. Eso dice. Este no era melifluo ni cosa semejante. E intentar ¿qué? ¿Qué? Bueno, quiero decir que cuando hablo de crisis, luego con gran respeto a las personas que la sufren y sobre todo por lo que llevo yo aquí, sé las que esto les lleva al paro de ellos, de sus hijos, esposos, o sea, con todo respeto, pero también con claridad, para intentar, con todos los proyectos del mundo, revertir la historia, cambiar la historia. No solo superar la crisis, bueno, vamos a volver a lo de antes. ¿Y qué significa volver a lo de antes? Ya me vais a comprender, perdonar, no, porque no hay mala voluntad. Volver a lo de antes, volver a vivir bien, eso es lo que queremos. Y el Congo, que siga. Eso no es revertir la historia, eso es volver a lo de antes. Eso es superar la crisis, se entiende, pero egoístamente, ¿verdad? Antes teníamos un coche muy bueno, pero con esto ahora a lo mejor hay que tener otro peor. La crisis, ¿para qué? Para volver al coche bueno, ¿verdad? Entonces Ellacuría dice que no, que el país, para eso él no va a mover un dedo, sino que se va a aliar con pobres y oprimidos para revertir la historia, a ver si conseguimos un poquito de ese milagro, ¿no? Darle vuelta a la historia, subvertirla y lanzarla en otra dirección. Vamos a saltar algunas cosas. Dice que el estudio de cómo está la humanidad nuestra muestra que esta civilización, y esta civilización es todo, Harvard y Oxford, la Universidad de La Laguna, donde trabaja mi amigo Juan, y la Universidad de la UCA, donde trabajo yo, ¿verdad? Que esta civilización está gravemente enferma, ¿verdad? Vosotros pensar qué palabra es más honda y toca más lo real, si la palabra crisis que por la palabra enfermedad. Gravemente enferma. Y dice que para evitar un desenlace fatídico y fatal, ¿verdad? Dice, esto va mal. Aquí Ellacuría no decía, bueno, como nos dicen, o os dicen, un partido u otro, bueno, año y medio, 2 años, calculan, ¿verdad? Quizás 3 años hay que aguantar, ya volveremos. Aquí dice evitar un desenlace fatídico y fatal, es decir, que el mundo realmente se desmorone como mundo humano. Dice, hay que intentar cambiar la historia y transformarla desde dentro de sí misma. Bueno, son palabras, los habéis oído, pero quiero decir que hace 20 años decía, el mundo en que vivimos está gravemente enfermo. Y acabo de leer en internet palabras de don Pedro Casaldáliga, 83 años, con Parkinson, pero todavía así animoso, donde dice, bueno, es obispo de Balsareny, de Cataluña, pero lleva más de 40 años en Brasil, y dice, además como yo estoy muy de acuerdo y como se escribe muy bien, digo, qué bueno que Casaldáliga dice lo que yo pienso, y lo dice muy bien y mejor de lo que yo digo. Dice, la gran crisis económica actual es una crisis global de humanidad, ¿verdad? Esa es la de humanidad, que no se resolverá con ningún tipo de capitalismo. Es lo que nos vienen a decir, ¿no? Pero si no sé qué, si los porcentajes y los intereses, y ya se va a volver a lo de siempre. No se resolverá con ningún tipo de capitalismo, y además aquí aprovecha para decir algo que le encanta, ¿verdad? Un buen palo, como los de Jesús a los fariseos, un buen palo al capitalismo, ¿verdad?
no voy a decir nombres de partidos porque no viene a cuento, además yo vengo de lejos, pero es igual que sea el capitalismo de unos que el capitalismo de otros, que sigue siendo capitalismo, aunque en las siglas debiera tener otra cosa. No se resolverá con ningún tipo de capitalismo porque no cabe un capitalismo humano, ¿verdad? Si la crisis es de humanidad, hay que ver qué cosas generan humanidad. Bueno, esto es para dos citas de la Curia y Casaldáliga para comenzar de qué quiero hablar. Pues sencillamente cómo veo yo esto que estos llaman crisis o enfermedad grave y bueno, qué caminos nos pueden poner a esta humanidad en vías de solución humana o en vías de sanación. Pero lo voy a hacer alrededor de cinco ideas, ¿no? Ya esto está escrito, que no voy a leer, pero quiere decir que si a alguien le interesa, si algún día puede leerlo. Estos son reflexiones. Hay 5 ámbitos de la realidad donde veo yo que está la crisis y donde veo yo que hay caminos de solución. Lo que quiero decir desde el principio, que yo voy a hablar de la crisis como deshumanización, ¿verdad? Y no crean que es fácil hablar de eso porque yo no sé exactamente qué es eso de deshumanización. Yo sé lo que es pobreza, ¿verdad? Y lo que es muerte, ¿verdad? Evidente, ¿verdad? Incluso lo que es pecado y lo que es ser sinvergüenza, ¿verdad? Más o menos. ¿Qué es eso de ser deshumanos? Vivir deshumanamente. Bueno, entonces, quiero decir, quizás para aclararnos, ya lo he dicho todavía introductoriamente, ¿no? Si en este mundo hay, en televisión acaba de salir la niña esta que la mataron, la joven, ¿no?, a la que mataron, ahí hay un mal terrible, un mal físico terrible, la muerte, ¿no? Por lo menos físico, bueno. Y además es un mal moral, porque esas cosas, ¿no? Pero además de esas cosas importantes, pero concretas, determinadas, existen males físicos realmente globales, ¿verdad? 850 millones de seres humanos pasan hambre, ¿verdad? Hambre es hambre, ¿verdad? Hambre es cuando uno no puede dormir, ¿no? Yo nunca he dejado de dormir por hambre, por otras cosas, quizás por hambre no. Entonces nunca he pasado hambre, y eso, ¿verdad? Bueno, 850 millones, 2 veces todos los 23 estados de la Europa de ahora, ¿no? Y cada 5 segundos muere un niño por hambre, ¿verdad? Entonces, esos males son físicos, terribles. Lo que ha pasado en Irak, que todavía colea, lo que ha pasado en Irak, la guerra del Congo, 5 millones de muertos, esos son males físicos. Pero además son males morales porque, como sabéis, dicen las gentes que saben, el hambre hoy es perfectamente superable, por conocimientos se puede superar el hambre, por recursos se puede superar el hambre, ¿verdad? Pero no se supera. Entonces, dice un técnico importante, ¿verdad? No un predicador de estos, ni un teólogo de la liberación, ¿no? Dice, un niño que hoy muere por hambre muere asesinado, ¿verdad? Lo dice, asesinado, ¿eh? Porque pudiendo hacerle vivir, le dejamos morir, ¿verdad? Entonces, ese hambre terrible es un mal físico y es un mal moral. Y en el caso de Irak, por poner otro ejemplo de esos, y en el del Congo por otras razones, en el caso de Irak, no sé si os acordaréis, cuando empezó la guerra ¿cuándo fue? 6 años. No, o 7, decía el presidente Bush, ¿no? Es que Saddam Hussein tiene armas, nucleares, que eran unas cosas, ¿verdad? No, era como era. Bueno, y además yo recuerdo que en televisión salía Colin Powell, que luego se retiró, el secretario de Estado, el que dirigía la política internacional, por lo menos el que daba la cara visiblemente, enseñaba con un puntero en televisión, aquí hay unos camiones,
y ahí van las armas esas de Saddam Hussein. Y luego decía uno, pero aquí no se ve nada más que camión. Bueno, que esos mismos dijeron después, no había tales armas en tales camiones, ¿no? Es decir, mentira del presidente de Estados Unidos a todo el resto del planeta sin inmutarse. Entonces, al mal moral, al mal físico de una guerra con tantísimos muertos y bueno, todo, estaba el mal moral, aquí hay mentira, ¿no? Entonces, yo lo que quiero añadir es una tercera dimensión del mal, que es eso lo que nos deshumaniza. ¿Y qué quiero decir? Ya no sé definirlo no sé, pero quizás explicarlo. Pongo esta metáfora. Cuando nosotros, los seres humanos, respiramos, los pulmones respiran, y en cuanto el aire está malo, contaminado, pues tosemos, no sé qué. Bueno. Pero el espíritu también respira, cosa de la que no se suele hablar, el espíritu humano, ¿verdad? ¿Y qué respira? Bueno, es eso. ¿Cómo están las cosas, verdad? Y depende de que respire, el espíritu humano se humaniza o se deshumaniza. Entonces yo lo que quiero, ahora ya sí entrando en el tema, poner 5 áreas de la realidad que producen un aire que puede ser pútrido, y que si lo respiramos, el espíritu, sabremos o no, a lo mejor aplaudimos, estamos contentísimos, eso es otra cosa, ¿verdad?, que nos deshumaniza. Y hay otro aire que nos humaniza. Entonces vamos a ver, no sé cuánto tiempo habrá para todo esto. Lo primero que quiero decir es ¿qué deshumaniza? ¿Qué aire deshumaniza? Cuando vivimos en una ignorancia, no de cosas complicadas, sino de cosas que debieran ser evidentes, pero se nos ocultan constantemente, duraderamente e interesadamente. De esas hay infinidad. El ejemplo, pues para mí, porque conozco un poquito más actual, es la guerra del Congo. Ahora parece que la gente ya sabe un poquito que hay una guerra en el Congo. Bueno, esa guerra comenzó por lo menos hace 12 años, y hace 12 años casi nadie sabía que había guerra. Los del Congo sabían que allí se morían, eso es otra cosa, pero que en Euskadi, ya que tengo aquí amigos, ¿verdad?, o en las islas, o en Cataluña, o en El Salvador, supiese que había guerra, no. Y que esa guerra produjo, no sé si es en los primeros 6 años o 7 años, y todavía continúa, 5 millones de muertos, ¿verdad? No se sabía. ¿Y por qué la guerra? ¿Por qué la guerra? A mí sí me saca de quicio cada vez más, ya no lo oigo mucho, y además por la cara que pongo no lo repite. Bueno, son, con perdón, no sé, se solía decir, son cosas de negros, ¿verdad? Pues se matan las tribus, claro que hay tribus y rivalidades tribales y se han matado muchas veces. Son cosas de... No, la guerra no era por eso. La guerra es porque, como sabéis, en el Congo hay un mineral llamado coltán, que es estratégico, que es necesario para los misiles, y luego para los móviles y todas esas cosas. Bueno, ¿y quién quiere apoderarse de ese coltán? Pues las grandes empresas internacionales que están en el norte del planeta. Bueno, ¿qué quiero decir? Esto que he dicho, y ejemplos como este se puede poner muchos. Este quizás es uno de los más sonados, porque ya hay 5 millones de muertos, ¿verdad? Eso ha sido ignorado, es decir, como si no existiese, ¿verdad? Entonces, la primera dimensión de un aire que deshumaniza es tener por no existente lo que es existente. Las palabras estas son muy abstractas, ¿no? Ignorar, no saber, y no interesarse en saber. Y además, como sabemos, eso está pretendido, ¿verdad? Las potencias que usan el coltán no querían que se supiese que para obtener el coltán habían escenificado, puesto en acción una guerra, ¿verdad? Y ya solo contar que hay una institución, no recuerdo el nombre, pero creedme que la hay, que macabramente, anualmente pone la lista de las tragedias del mundo más olvidadas, o sea, que pasan como más inexistentes. La primera era el Congo, y puede haber otras, ¿no?
El Salvador, bueno, ya dicen que no es tragedia, simplemente que vamos mal, ¿verdad? Bueno, tampoco aparecerá muy alto. Y todo lo que pasa, pues en África, en tantos lugares, ¿no? En Somalia y todo. Bueno, las pateras aquí, claro que conocéis, ¿no? Evidente, y en lo concreto es evidente. Y en España por la tele. Ahora, no creáis que en Estados Unidos la gente sabe que ocurren esas cosas. Y aquí, bueno, sabéis cómo son lo visible de las pateras, con lo que hay también de actitud positiva de gente que quiere ayudar. Se les remueven las entrañas, por lo menos eso, cuando se enteran y cuando ven. Pero luego sabéis que además de los que llegan vivos o muertos, que están los que están en el fondo del Atlántico, ¿verdad? Como sabéis. Bueno, eso es lo primero que quería decir. Existe ese, cuando a la realidad no se le deja que exista, y perdonadme lo abstracto de la expresión, si me explico demasiado así, me decís, cuando no se deja que las cosas sean lo que son, respiramos aire impuro, ¿verdad? ¿Qué ocurre? A veces no se puede ocultar del todo. Por ejemplo, lo del coltán ya se sabe, ya ha explotado, ¿verdad? Que hay coltán y que hay guerra. Pero muchas veces, ¿qué ocurre? Se encubre, se trata de ocultar, se maquilla, se dan razones no verdaderas, pero en el fondo, porque no hay mucho tiempo para ir analizando punto por punto, no queremos que la realidad sea lo que es. Yo lo pongo en términos tajantes, ¿verdad? Negamos la existencia de las cosas, negamos la existencia de personas, ¿no? Y de centenares de millones de personas. A veces me parece a mí una primera raíz importante de que vivamos en un mundo deshumanizado, ¿verdad? Y ni siquiera sabemos, o porque no nos interesa, o porque nos lo impiden constantemente, ¿verdad? Entonces, ¿y eso cómo se humaniza? Yo lo pongo así en los escritos, palabras también abstractas. ¿Cómo nos humanizamos? ¿O qué nos humaniza? Nos humaniza cuando vemos que alguien, personas, instituciones, nosotros ponemos nombre a las cosas, ¿no? Poner nombre, ¿eh? Que la realidad tenga nombre, nada más que eso. Y las personas, ¿no? Eso me parece a mí sumamente importante, ¿verdad? Yo lo voy a poner en un ejemplo que a mí me llega muy de cerca, porque en eso hemos vivido y vivimos, y también tiene que ver con cosas de la Iglesia de Jesús, no de cualquier iglesia, de la de Jesús, o de otras equivalentes, ¿no? Para no dormirnos, ¿habéis oído que en América Latina hayan canonizado algún mártir? Supongo que no, porque no han canonizado ningún mártir, ¿eh? Bueno, ¿ha habido mártires en América Latina? Bueno, ahí ya vendrán las ideas. Digamos, si mártires aquello cuando iban a los leones, pues no los hay. Desde luego, un paréntesis, lo digo porque estoy en el Estado español, si no, no lo diría. Pero no hay mártires como los de la República y la guerra, y en un lugar mataban unos a otros y en otro lugar eran otros a unos. De esos no hay mártires, pero que han matado a infinidad de gente por hacer lo que hizo Jesús, de defender al pobre, etcétera, hasta el final. Eso es evidente, ¿verdad? A esos ni se les conoce, quitando a Romero y a algún otro, a Yacuría, porque nosotros ya lo conocemos, pero los demás no. Y lo que quiero decir es que esa ignorancia, ¿verdad? Esa ignorancia de, en este caso, de víctimas, ¿verdad? Es deshumanizante, y humanizante es ponerles nombre. Se puede poner de muchas maneras. El señor Romero, ya sabéis, si os acordáis, os suena, predicaba para horror de a veces hora y media. Predica, ¿eh? No que la misa durase hora y media, sino la predicación. ¿Por qué? Bueno, porque explicaba las lecturas del domingo, bien explicadas, y luego explicaba lo que pasaba en el país, y sobre todo no dejaba a ninguna víctima sin nombre, nada más. No la resucitaba, no podía. A veces, si la víctima no era asesinada, sino que había desaparecido, evidentemente al nombrarla, pues ya era un paso positivo para animar a ver si aparece, ¿verdad? Pero lo que quiero decir,
aunque no sea más que eso, poner nombre. Y si para eso hay que pasarse media hora, se pasa media hora, ¿verdad? Y eso humaniza, ¿verdad? Y la gente no se aburría, bueno, de escuchar eso. Pero si siempre es lo mismo, que va a ser lo mismo, ¿verdad? Cada persona es una persona. Cada una tiene un nombre, ciertamente ante Dios y ante sus padres o hijos o eso, ¿verdad? ¿Qué hace el mal? Quitarles nombre. No existen. Bueno, entonces no sé si es suficiente para... vivir en un mundo en que ponemos nombre a la realidad como es, ¿verdad? Eso solo hace que uno se sienta, y no voy a decir mejor, pero por lo menos no con tanta vergüenza de ser un ser humano, ¿verdad? A mí me da vergüenza, sinceramente, bueno, me da vergüenza, ¿me entendéis? Vergüenza ajena, que en Europa saben de todo, y en Estados Unidos, ¿verdad? Pero no saben, ¿no? No digo que le pongan nombre a 300 millones de pobres del tercer mundo, pero no saben, no dicen. En los periódicos de vez en cuando salen cosas, pero esa idea, bueno, eso es lo primero que quería decir, ¿eh? Allá donde se declara inexistente a una realidad que existe, ya estamos respirando un aire viciado, ¿verdad? ¿Eso cómo se supera? Bueno, pues con sencillez, con interés, leyendo a Casasláliga o a quien haga falta, ¿verdad? Buscando la verdad de las cosas, la existencia de las cosas. Bueno, el segundo ámbito del aire que respiramos, humanizante o deshumanizante, es la insensibilidad, ¿verdad? Que es distinto al no saber, sino aún sabiendo un poquito, pero yo sí creo, pues, cuando vengo aquí a las islas o a la península o voy a Inglaterra, en todas partes se encuentran grupos que no son insensibles o no son así, ¿verdad? Escandalosamente insensibles, los hay, ¿verdad? También creo yo que las iglesias, obispos y eso, no creo que sean escandalosamente insensibles, pero yo creo que también hay mucha insensibilidad, ¿verdad? Bueno, lo vamos a decir demagógicamente. ¿Conocéis a algún político, él o ella, que quiere ganar un voto en el Estado Nacional, en cualquiera de las autonomías que diga? Yo les prometo vivir peor aquí, a ver si viven un poquito mejor esos que no conocemos en el Congo. Pues son formas, espero que no sea demagogia lo que estoy diciendo, pero formas un poco para hacernos pensar. Pues no, creo que no. Y no porque en lo personal ese político, quien sea, ¿verdad?, o ese obispo, o ese teólogo, él sea insensible y si ve a un pobre no le ayude, no es eso. Es que el mundo no está hecho para traducir la sensibilidad en cosas reales, ¿verdad? Creo yo. Ahora, yo no soy economista ni... Pero bueno, Obama da 800.000 millones de dólares, ya eso no se sabe lo que es, ¿verdad? Pero aquí se lo da a la banca. Yo espero que en el caso de Obama, según apunta su modo de ser, bueno, tenga detrás que con eso a lo mejor se arregla Estados Unidos y con eso a lo mejor se arregla lo que se llama la economía mundial, y luego ya en un tercer paso, dentro de 5, 10 o 15 años, esos 800.000 millones de ahora revierta en que haya más que comer, ¿verdad?, más de salud, que los del SIDA en Zambia se puedan curar mejor. Que vivimos en un mundo insensible, para mí es evidente, así globalmente, ¿verdad? Evidente. Y si yo pido una cosa a las iglesias y religiones, no es que le ganen a los ateos o al revés, ¿verdad? Pues si les pido una cosa a los no creyentes, ¿verdad?, no es que le ganen a los creyentes, no, sino que por amor a Dios todos seamos sensibles, ¿no? Entonces yo sí veo que aquí hay un problema muy hondo, y eso que deshumaniza, vivimos así, ¿verdad? ¿Y eso cómo se supera? Bueno, pues con sensibilidad, y en términos sencillos, en términos, ¿verdad?, y conocidos, cristianamente centrales, es la compasión, ¿verdad?, o misericordia, según se quiera traducir. Pero no solo la compasión que suele venir, si una mamá ve enfermo a su hijita o su hijito, reacciona, eso es lo normal, ¿verdad? O no solo la mamá, sino la vecina, ¿verdad? Bueno, y en general la mujer parece que es más dada a eso. Pero no es solo eso, ¿no? Tener una concepción de la vida desde la compasión, que hay algo de último
en que en este mundo haya víctimas o que haya pobres, que son la mayoría, ¿verdad? Y tratar de ayudar. ¿Cómo? Bueno, pues cada uno como pueda, pero por lo menos como actitud fundamental de personas, de grupos, de iglesias, de diócesis, de curias episcopales, de vaticanos y de casas blancas y de zarzuelas y moncloas y todo, ¿verdad? No, es que rarísima vez, bueno, nunca he oído yo que la misericordia esté en el primer punto de la política de ninguna de las instituciones que yo he mencionado. Siempre hay otras. Hombre, en los políticos la seguridad, claro que la seguridad es un lío, la seguridad nacional. Luego ya veremos qué hacemos con los... Hay una insensibilidad, ¿verdad?, establecida muy grande. Entonces, bueno, y Jesús en el Evangelio lo cuenta de una manera impresionante, ¿no? Brevemente, ¿os acordáis que contó un día un cuento? Dicen los exegetas que la audacia que yo tengo que decir que una parábola es cómo cuenta Dios los cuentos, ¿verdad? No es que sean las cosas así tal cual realmente, pero bueno, que había un señor súper rico, multimillonario, veraneaba banqueteaba todos los días, cada año elegía un lugar turístico esos son. Y al lado está pues un pobre infeliz, ¿verdad? Tan pobre que ¿quién le consolaba? Un perro, un chucho, ¿verdad?, que le lamía las heridas, ¿verdad? Y esperaba que las migajas del otro cayesen de la mesa. Es una descripción realmente muy bien hecha, terrible, ¿verdad?, muy bien hecha, para decirnos, pues, entonces, ¿por qué el Evangelio de Lucas pone esa parábola y por qué la cuenta Jesús? Hay diversas visiones, muchas de ellas válidas, pero para hacerlo aquí breve, a mí me parece que es para hacernos ver que aquí hay dos tipos de seres humanos, ¿verdad? Y no hay relación. Uno sigue así y el otro sigue así, ¿verdad? Fíjate que aquí Jesús no le insulta en la parábola al rico porque está explotando al pobre. No, es anterior a eso. Si además lo explota, peor, ¿verdad? Pero el vivir en un planeta como el nuestro, donde vivan conjuntamente, ¿verdad?, conjuntamente. Allá los ejemplos de... Bueno, aquí está la península y Francia e Italia, que no están mal, ¿no? Francia e Italia pertenecen al G7, ¿verdad? Alemania un poquito más arriba. Y un poquito más abajo, pues todo el África que conocéis, sobre todo la subsahariana, y ahí están, ¿no? A veces hay rifirrafes diplomáticos y esas cosas, o quién le roba bacalao a quién, no sé qué más, pero esas son tonteras, ¿verdad? De fondo, son realidades que viven unas muy bien, otras mal o con muchas dificultades, y que sigue la cosa así, ¿verdad? Y Jesús dice, al contar la parábola, aunque esto es una interpretación mía un poco exagerada, pero... Y estas cosas no cambian ni aunque un muerto resucite, ¿verdad? No sé si os acordáis. Dicen, Padre Abraham manda a Lázaro y todo eso para que nos diga lo que nos espera. Y le dice, Padre, no, ya tienen a Moisés y los profetas, ¿verdad? Y aunque vean que ha resucitado un muerto, no van a creer. Bueno, yo lo que quiero decir, olvidaos de la parábola y mi interpretación. ¿Qué tiene que pasar para que de verdad 400 millones de la Unión Europea diga, no queremos seguir así? Ni aunque un muerto resucite. ¿Cómo que no queremos seguir así? Queremos seguir mucho más así. Oiga, pero ¿y los del África? Bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Y bueno, eso deshumaniza, ¿verdad? Viene allá en El Salvador, pues tenemos Haití, es de los países más pobres de la tierra, al lado de Estados Unidos. Bueno, se habla muchísimo más Cuba y Estados Unidos, como si eso fuese la debacle de las debacles. Y ahora el Venezuela, ¿verdad? El Hugo Chávez, cada uno verá que si le atrae o no, eso es otra cosa, si está un poco... eso es otra cosa. Pero que realmente, de Haití, una cosa que está ahí, una pobreza terrible, y Estados Unidos, eso deshumaniza. Entonces, humaniza la compasión, todo eso que he dicho, ¿no? La misericordia.
Y eso, bueno, se hace, son caminos, ¿no? Lo que yo estoy proponiendo son caminos. Se hace según sean las víctimas, ¿no? Cuando la víctima es una persona concreta, bueno, pues la misericordia es el atenderle de verdad, ¿verdad? Y en serio. Si las víctimas son pueblos enteros, ¿verdad? La misericordia es pues, justicia, ¿verdad? O como queramos llamar, como se entiende. Y además algo que la parábola del buen samaritano explica esto muy bien. Pero hay otras cosas que en la parábola del buen samaritano no se dicen, no porque Jesús no lo viese. Dice que la víctima no cayó del cielo, ¿verdad? Hubo salteadores que lo molieron a palos, ¿verdad? Esa es una víctima, no que el pobre andaba ahí herido y en el camino solo, no, que lo molieron a palos. Bueno, entonces hay salteadores en este mundo de corbata o sin ella, ¿verdad? O sea, de una manera, pues todos los que se roban el coltán, todas las, bueno, eso yo no quiero poner ejemplos en los que exagere por falta de conocimiento, pero bastante se ha oído que en el mundo no de las farmacias locales, ¿verdad? Pero en la industria de la farmacia, claro, debe haber unas super ganancias que hacen que los retrovirales, esas cosas del SIDA, pues en Zambia sean para muy, muy pocos, ¿verdad? Y la gente se muere, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, ¿cómo cambiar eso? ¿Cómo cambiar a la industria de la farmacia? Nada, digamos, a la industria armamentista, que por cierto, yo de las cosas que no he citado nombres aquí porque no se trata de eso, pero creo que al presidente del gobierno aquí le preguntaron, ¿no? Bueno, y España no vende armas a Israel con todo el lío de Gaza, ¿verdad? Y dijo que sí, no sé si era poquito, no sé si era 1,5 millones de euros, era poquito, ¿verdad? Dice, pero no para disparar contra Palestina. Esto ya es, pero sí. Pero el problema no está en que eso se haya dicho o no se haya dicho. La tontería la puedo decir yo en clase, ¿verdad? No es eso, no a mí lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que la industria de las armas es una cosa que da gusto que prospere, ¿verdad? Y así se facilitan el buen vivir de españoles, franceses, italianos y el Vaticano, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Bueno, entonces la misericordia es no hacer eso, sino justicia, ¿verdad? Y una cosita que yo añado también, que en Jesús aparece y aparece en Monseñor Romero y en Martin Luther King. Yo, si conociese vuestra historia, citaría ejemplos de vuestra historia, porque seguro que los hay, pero no conozco. Misericordia es pelearse, luchar contra aquellos que generan víctimas. Y luchar de buenas formas, eso es otra cosa, ¿verdad? No andar ahí pegando tiros. Pero las insultadas que Jesús les pegaba a los opresores, eso yo no veo ni a papas ni a obispos, ni teólogos también poquitos, que las repiten, es que parece que no, ¿verdad? Hay de ustedes, escribas, fariseos, que ponen cargas intolerables, ¿verdad? Y ustedes, sinvergüenzas, hipócritas, no mueven un dedo, ¿verdad? Bueno, esas cosas que de Jesús sabéis, y desde luego las cosas que decíamos Monseñor Romero y tantos otros, son impresionantes. Es la forma de luchar. Eso no es un desahogo. Puede ser que psicológicamente Jesús durmiese mejor ese día, ¿verdad? Ya, por fin. Lo que llevaba adentro se lo eché a la cara. Pero eso es aparte, ¿verdad? No son formas de desahogo, ni siquiera tampoco, como decir, bueno, vamos a dar ejemplo de ser profetas, ¿no? Es tratar de defender. A ver si diciendo estas cosas defendemos un poco más a las víctimas, ¿no? Bueno, esa es la misericordia. Entonces, cuando hay misericordia, y eso lo vemos, yo creo que eso me parece a mí, al nivel que sea, ¿no? Nos dan ganas de ser mejores, es lo que quiero decir por humanizarnos, ¿eh? Hay algo ahí. Cuando lo que impera es la desidia, la insensibilidad, pues por lo menos no nos dan ganas de ser mejores, ¿eh? Y posiblemente, bueno, pues todo el mundo hace eso, sí es lo normal, ¿verdad? No saber nada de África, pues sí es lo normal, ¿verdad? Si el cura, pues tampoco predica de eso, ¿verdad? Y el obispo tampoco, es lo normal, ¿verdad? Bueno. Tercer ámbito de realidad, de humanizar y deshumanizar, es esto último llevado a su consecuencia última, pero no excepcional,
aquí sería excepcional, ¿no?, en Europa ahora y en España, es los que son consecuentemente misericordiosos, es decir, los que hasta el final ayudan, defienden al pobre, a la víctima, y se enfrentan a los victimarios. ¿Y qué les pasa? Que los matan. Es que eso es lo que pasa. Y aquí volvemos quizás al primer punto. La palabra mártir, ya he dicho que es difícil de usar, y bueno, pero tener ignorancia sobre la realidad que está detrás de la palabra mártir, eso no es lo mismo que no usar la palabra mártir, ¿verdad? Porque entonces ya mezclamos la memoria histórica con tal cantidad de desatinos para algunos que mejor callar. No poner en palabra que hay mártires, es decir, que el mal es tal que puede dar muerte a los mejores y a las mejores, ¿verdad? No, porque habrá patológicos que quieran jugar al blanco con seres humanos, son patologías. Pero querer acabar con aquellos que defienden al pobre, ¿verdad?, con aquellos que dicen hay que superar rotundamente y radicalmente la parábola de Pulón y Lázaro, ¿verdad? Los matan. Y eso es así, pues eso lo sabéis, y creedme que es así. Y lo que pasa que, bueno, hay milagros como el de Romero, que, bueno, por lo que sea, su nombre es conocido, bueno, lo de los jesuitas, pues también. Julia Elba y Cebelina, pues porque murieron con ellos, ¿no? Bueno, los mártires, ¿no? Y aquí he de decir algo, a ver si me explico, creo que me creéis, otra cosa es que, pero algo sí, ha pasado mucho tiempo allí, el sol le ha dado muy duro a la cabeza, algo se le ha ablandado, ¿no? Como el pobre Quijote que... Claro, allí, todavía hoy, ¿no?, pues es 20 años después de los hechos, ahora no matan de esa manera, en El Salvador se sigue matando, quizás no, bueno, no, en forma de hacer desaparecer a gente buena, sino, bueno, pero creedme que 30, 20 años después de aquellos muertos, de aquellos mártires, la gente lo celebra, ¿verdad? ¿Y qué están celebrando? Están locos. Aquí nadie habla de esto, y menos si se pone la palabra celebración. Locos no son, idiotas no son. Es una cosa que hay que dar siempre por empezar pensando que los otros no son idiotas, ¿verdad?, ni tontitos. Naturalmente, por ejemplo, sobre todo pues las madres, ¿no?, que recuerdan que mataron a sus hijos u otros parientes, sentirán dolor, pues, más o menos. Pero hay una alegría que se nota. ¿Y por qué se nota? Porque hay, ¿verdad? Y aunque duele mucho recordar, y sobre todo con alegría y con dolor, o con mezcla de las dos cosas, de los mártires produce que algo dentro de los que sobrevivimos de ser un poquito mejores, que como he dicho antes es lo que nos humaniza, ¿no? Querer ser un poquito mejores. Bueno, pues ese es otro ámbito. Ya para terminar, bueno, este es más complicado de decir, ¿verdad? Deshumaniza, y esto lo voy a decir en términos más teóricos, si queréis leerlo, Yacuría lo escribió muy bien, yo tengo alguna cosita más. Decía ya, ¿qué deshumaniza? ¿Qué es lo que hace que la sociedad esté gravemente enferma? Pues lo dice. Lo que él llama una civilización del capital. O, peor aún, porque el capital, bueno, un marxista de los de antes dirá, pues tiene toda la razón. Otros dirán, qué bárbaro. Pero peor es, para marxistas y no marxistas y capitalistas, una civilización de la riqueza. Eso es lo que hace que la sociedad esté enferma. Y da la razón en forma teórica, ¿verdad? En forma teórica, porque esa civilización de la riqueza es la que ve como motor de la historia, lo que mueve la historia, la acumulación del capital, sea en la forma capitalista occidental, o cuando él escribía esto todavía existían los socialismos reales que eran capitalistas, no al nivel occidental,
pero que también acumula. Ven que lo que mueve en la historia es acumular, capital, acumular. ¿Y el sentido de la historia en qué consiste? En beneficiarse de lo que ese capital nos permite hacer, que es, pues, desde luego, sobrevivir, por supuesto, que eso está muy bueno, ¿verdad? Pero el capital nos permite, ¿qué? Bueno, pues comer bien o mejor, vestir bien o mejor, viajar bien y mejor. Y además, ¿verdad?, someter más, ser más, tener más poder. O sea, ese tipo de civilización que él le llamó de la riqueza, ¿verdad? Eso es lo que deshumaniza grandemente. Entonces dio la vuelta y dijo, entonces, ¿qué humaniza? Y aquí, pues, esto voy a leer 2 párrafos nada más, pues algo que él llamó la civilización, bueno, del trabajo. En eso no era totalmente original, porque hay muchos impulsos en el pensamiento de Marx, entiendo yo, que mueven a eso, ¿no? La supremacía del trabajo sobre el capital. Luego vienen los que dicen que hay que buscar las 2 cosas. Bueno, pero ese decía civilización del trabajo, y luego le llamó civilización de la pobreza. Una locura total. Ellacuría ya no era tonto, no era estúpido, no era melifluo, no era... no quería, ¿cómo se dice?, llamar la atención, ¿verdad?, usando lenguaje raro. Y él lo decía de esta manera, solo lo voy a, pues, a leer. Espérate, si lo encuentro. Si no entendéis mucho, no os preocupéis, yo tampoco entiendo mucho esto y me ha llevado tiempo darle vueltas, pero por lo menos para alguna vez oírlo, ¿verdad? Porque yo creo que esto humaniza, eso es lo que estoy queriendo decir, ¿verdad? ¿Cuánto de esto lo haremos o no? Es otra cosa, ¿verdad? Pero si nos cerramos a eso y nos parece evidente, civilización, la de la riqueza, que haya más, además qué bonito, ¿verdad? Si haya más, habrá más para todos, sí, pero es muy mal repartido, ¿verdad? Y aunque haya mucho muy mal repartido, deshumaniza, ¿verdad? Porque volvemos a Epulón y a Lázaro. Bueno, entonces dice la civilización de la pobreza rechaza la acumulación del capital como motor de la historia. ¿Explico? Y rechaza la posesión disfrute de la riqueza como principio de humanización. Claro, él en este texto no dice que es humanización, pero yo creo que algo así vamos intuyendo, es ser buena gente, ¿verdad? Yo digo, humanizar es por lo menos que no se me caiga la cara de vergüenza de vivir en este mundo con otros seres humanos, siendo con tantas posibilidades al lado. Dice, principio hace de la de la riqueza, hace la posesión disfrute de la riqueza el principio de humanización, ¿verdad? Pues eso. En cambio, la civilización de la pobreza hace de la satisfacción universal de las necesidades básicas el principio de desarrollo. Es decir, la riqueza esto es teoría, ¿verdad?, o formulación teórica, es acumular capital. Dice satisfacer lo básico. Y entonces, que ya no vamos a comer los mejores espárragos de La Rioja, ya algún día, ¿verdad? Pero no vamos a empezar por ahí, ¿verdad? A ver si de los espárragos de La Rioja, no sé, yo pongo ejemplos de por allá, ¿verdad? Y del vino, bueno, aquí muy bueno, ¿verdad? Y bueno, esto va por otro lado, la satisfacción de las necesidades básicas. Y luego dice, y hace del crecimiento de la solidaridad compartida el fundamento de la humanización. Las palabras son de Ellacuría, bien elegidas, hay que ahondar, pero creo que se entiende. De la solidaridad compartida. Y eso con mucho o poco, ¿verdad? Y los pobres pueden tener solidaridad entre ellos, pueden, a veces no tienen, ¿verdad? Y nosotros los que no somos pobres, pero podemos tener solidaridad, podemos compartir. Donde hay eso, hay humanización. Y donde no hay eso, no hay humanización. Bueno, entonces, yo quiero una brevísima reflexión cristiana por aclararnos, ¿no? No sé si caemos en la cuenta o caemos, ¿verdad?
que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, bueno, de estas cosas se hablan de otras maneras, la situación no era como la nuestra en muchos sentidos, pero sí hay, creo, una idea de que los principios de salvación, o en el lenguaje los principios de humanización, los que nos va a hacer humanos, ¿verdad? Los que va a hacer que vivamos en una vida como Dios manda, esos vienen de lo pequeño, ¿eh? Luego ya cómo se explican es otra cosa, o que luego a lo largo de la historia se tergiversen, ¿verdad? Pero cuando quieren decir, y no estoy mal, que Dios va a hablar, ¿verdad? Y va a prometer, ¿verdad? Y dice que va a haber no se sabe si es un ser humano, hoy en día sería varón o mujer, si es un colectivo, si piensa en alguien concreto o lo imagina, pero dice, va a haber alguien, bueno, que va a empezar muy bien defendiendo el derecho de los pobres, todo eso, y a él le va a ir muy mal, ¿verdad? Es el siervo de Yahvé, para los que sabéis, el siervo de... Y de otras cosas que dice el siervo de Yahvé, y de ahí va a venir salvación, ¿verdad? No me meto ni, obviamente, en cómo se ha entendido luego en teologías explícitas esos textos para desfigurarlos, en mi opinión, ¿verdad? Pero esa idea, de ahí va a venir salvación. En el caso de Jesús, solo quiero decir dos cosas. Una más conocida, ¿verdad? Antes, repetida, no sé, hablada, que nos salva por la cruz. A mí no me gusta la expresión, pero eso es la parte que me gusta. A mí me gusta decir que lo que salva es el amor, ¿verdad? Es decir, en la cruz hay amor y lo hubo grande, pues bueno. Pero en lo que quiero hacer hincapié ahora, bueno, es que la cruz es la pequeñez de la pequeñez, ¿verdad? Y de ahí dice esa tradición en la cual fuimos bautizados, por cierto, ¿verdad? Bien pudiéramos borrarnos, pero no se borren porque los teólogos lo hacemos mal o porque los obispos lo hacen mal, si quieren también. Si nos queremos borrar, borrémonos por esto, ¿verdad? Que dicen, y de eso va a venir salvación, ¿verdad? Y otra cosa que ya no se suele... no sé si se suele comentar o no. A mí me impacta y me impresiona, aunque hay que analizarlo más, ¿no? ¿Qué le ponía contento a Jesús de Nazaret? Esa es la pregunta, ¿no? Y ponerse contento es encontrar salvación, ¿verdad? Si el contento está justificado, no es una estupidez. ¿Qué le ponía contento a Jesús? ¿Qué le daba esperanza a Jesús de Nazaret? ¿Qué era para Jesús de Nazaret buena noticia, verdad? Esas son las preguntas. A que exegetas que a lo mejor ya lo han hecho, ¿verdad? Y lo pueden decir mejor que yo. O decir a qué has exagerado yo. Bueno, yo parece que se le ve así como contento, pero ya lo he dicho muchas veces. En general, casi con mujeres más sencillonas, en problemas, pobres, y que actúan de tal manera que a él le hacen respirar más hondo, sentir más esperanza, pensar, pues sí, el Padre Dios debe ser buena gente, ¿no? Pues ya aquella mujer que se atreve a pedirle un milagro, y Jesús dice, deja de estorbar, ¿verdad? Que estoy con otras cosas. Y la mujer insiste, ¿verdad? Y bueno, esto es algo serio, ¿eh? Lo de esta mujer. No he visto fe como lo de esta mujer. Yo creo, pero esto ya no es ciencia, sino solo, ni siquiera intuición, es deseo mío, de que a Jesús eso le conmoviese un poco, que se acostase y le dijese a su Padre Dios, es verdad que hay buenas noticias, que hay buena noticia en este mundo. No solo que yo soy buena noticia porque te hago presente a ti, ¿verdad? Sino hay gente que tiene eso, ¿verdad? Pero de lo pequeño, ¿verdad? O también el otro ejemplito de aquella que fue al templo y echó todo lo que tenía, 2 centavos, ¿verdad? Jesús estaba entusiasmado, ¿eh? Les llamó a todos los discípulos, vengan, vamos a aprender algo serio hoy. En las sinagogas les enseñarán otras cosas, aquí vamos a aprender algo serio, que esta mujer ha dado más que todos los demás, ¿verdad? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Esta idea de que de lo pequeño, de lo pobre, puede surgir algo bueno.
simbólica idealmente está muy presente en la Biblia, ¿no? Y no sé si en el Corán, eso no lo sé, o en el judaísmo tiene el Antiguo Testamento, ¿no? Pero eso está muy presente, ¿no? Y es buscar no apoyos a la teoría de Ellacuría, pero sí convergencias, ¿no? Les pudiera decir, pero brevemente, los que hayan hecho ejercicios espirituales de San Ignacio, no sé si les suena mucho, poco o nada, creo que nada. Pues dice, ese fue el que fundó los jesuitas, y entonces dice en un momento, solo para que nos quede la palabra y a ver qué les dice. Dice, hay dos caminos, él decía, dos caminos para vivir, ¿verdad? Para seguir a Jesús, dos caminos. Dice, además son distintos y son contrarios. Y a mí lo que me encanta, mira, ese era de Loyola, ¿verdad? Cerca de... Bueno. Y no nos engañaba, y dice, y no se pueden combinar, ¿eh? No vamos a elegir 50%, un poquito de este y un poquito de este. ¿Y cuáles son? En su lenguaje. Dos caminos, uno es elige el de la riqueza. ¿Eh? Y entonces, ¿qué dice él, verdad? En su tiempo, el siglo XVI. El camino de la riqueza, ¿qué suele ocurrir si uno entra por ese camino? Hombre, de los amigos y eso, vienen los honores, ¿verdad? Y entonces se le hacen ya de la directiva del club, ¿verdad? Porque los honores. Y de ahí, dice él, el lenguaje, los honores, cosa que le parecía fatal a San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Que a los seres humanos nos concedan honores por haber aceptado el camino de la riqueza. Y de ahí se llega, es una palabra que ya, a la soberbia, pero que lo que quiere decir a un principio de negación de lo humano, ¿verdad? Una persona soberbia, arrogante, que está acabada como ser humano, ¿eh? Bueno, y dice, y hay otro camino, que además es el de la pobreza. Y dice, bueno, esto yo lo he visto con estos ojos que se comerán en la tierra, lo he visto mucho, ¿verdad? Y el que elige el camino de la pobreza, ¿qué le pasa? Insultos, él decía en el español, el castellano, decía, oprobios y vituperios, ¿verdad? Lo van a poner a parir, ¿verdad? Van a decir contra él de todo, ¿eh? De eso dice. Y luego dice, pero eso lleva ¿a qué? Dice, a la humildad, pero el término quizás no es el más adecuado para nosotros, a un modo de ser, de libertad, ¿verdad? Y entonces dice, esto produce vida, ¿eh? Y esto no, produce, en el lenguaje que está usando yo, esto produce el malo, deshumanización, dinero muchísimo, inhumano. Y esto produce humanización. Ellacuría dice que las necesidades básicas estén cubiertas, ¿verdad? No quiere que haya miseria. Pero sí una concepción de la vida basada no en la riqueza, sino en lo sencillo, en lo pobre, en lo austero, en defender a esto, en aguantar los golpes que le vienen a uno por defender esto. Y eso es vivir, ¿eh? Y lo último que quería decir, solo lo voy a... ¡Uf! ¡Qué horror! El último ámbito de cosas que creo yo pueden llevar a deshumanizar y humanizar. Voy a leer solo lo que acabo de leer de Casaldalia. Casaldalia es un hombre realmente admirable, y lo digo así, yo le conozco, tiene un Parkinson difícil. No le mataron por equivocación, ¿no? ¿Sabéis la historia de Casaldalia? No. Bueno, Casaldalia tiene 73 años, es claretiano, se fue a Brasil en 1900, entre otras cosas, 76, y ya era obispo. Cuando le consagraron obispo no llegaba esas mitras y eso que se ponen, ni una, nada. Y ni el alba, ni... El báculo llevaba un remo, porque él está en una isla inmensa, bueno, un remo. Y la mitra era un sombrero campesino. Bueno, pero queda bien, ¿verdad? No era un muñeco. Bueno, y escribió la primera carta pastoral. Aquello fue ya para que de un solo acabasen con él, ¿no? Hablando de cómo estaba la tierra, el reparto a la gente, lo que costaba vivir todo. Bueno, desde el 76, con un jesuita, José Bournier Penido, creo que se llamaba, bueno, se enteraron que habían
apresado a 2 mujeres. Apresado y malamente, como se hacían allí las cosas, ¿no? Y llevadas a la comisaría, todo eso. Entonces, este Casaldáliga con el jesuita se fueron allí, enseguida, a protestar, a no sé qué. Oían, cuando se estaban acercando, oían ya los gritos de las mujeres. Entonces, un policía disparó y mató al jesuita, y no a Casaldáliga. Esto no lo digo así no es para reírse. ¿Sabéis por qué? Porque Casaldáliga no iba con sotana, porque no tenía, no iba vestido de cura, sino iba vestido, y el otro pues sí iba vestido un poquito más de cura. Bueno, ¿qué quiero decir? No contar ese error, sino que es un hombre avezado a estas cosas, ¿verdad? Avezado a que lo maten o no lo maten, a todos los que lo han querido expulsar del país no sé cuántas veces. Y sin embargo, y habla mucho de lo que yo llamo deshumanización, la crítica, de eso habla mucho, pero habla más, y más que yo, por eso me encanta, y lo hace mucho mejor que yo. Lo que siempre habla es de lo humanizante, y es la esperanza. Entonces, solo 2 párrafos, ¿no? ¿Verdad? De estos días. Y con esto terminamos. O sea, cuando he empezado, la gran crisis económica actual es una crisis global de humanidad, yo he llamado de deshumanización, ¿verdad? A ver cómo le damos vuelta para que sea un mundo humano. Y entonces dice, a grandes crisis, grandes oportunidades. O sea, es una persona así, pero a mí humaniza, no es que resuelva nada, ¿no? Pero humaniza. Y dice, en idioma chino, la palabra crisis se desdobla en 2 sentidos: crisis como peligro y crisis como oportunidad. Entonces dice unos parrafitos que solo voy a leer unas líneas para acabar quizás con, ante la crisis, a ver si mantenemos esperanza y qué tipo de esperanza. Dice, y este procura recoger, esta es la carta circular que escribe todos los años, entonces recoge lo que está en el ambiente, el final del año pasado y el de este. En la campaña electoral de Estados Unidos se enarboló repetidamente el sueño de Martin Luther King, ¿verdad? I have a dream, tengo un sueño, ¿verdad? Hace 40 años, bueno, lo dijo de matrón hace 40 años, tengo un sueño, pues, de que mis hijos negritos, ¿verdad?, puedan ir en el autobús sentaditos con las niñas de blanca, tengo un sueño, ¿verdad? Entonces, o sea, Casaldáliga recuerda que por este mundo ha pasado la esperanza, por lo menos la de Martin Luther King. Y con ocasión de los 50 años de la convocatoria del Vaticano II, esto es para los que estén un poquito más metidos en cosas de la Iglesia esta, o que estén más cansaditos, hartos, o no, de la Iglesia, recuerda, lo voy a leer entero porque no suele ser muy conocido. Ahora, con ocasión de los 50 años de la convocatoria del Vaticano II, que Juan XXIII hizo, eso ya dio esperanza, se ha recordado con nostalgia, dice, ya no ocurren estas cosas, o sea, nostalgia, pero se ha recordado que el pacto de las catacumbas, ¿y sabéis qué es eso? Pues esto, mira, os podéis olvidar de todo lo que he dicho, pero esto es bonito si lo ven. El pacto de las catacumbas de la Iglesia sierva y pobre. ¿Qué quiere decir eso? En el 16 de noviembre de 1965, pocos días antes de la clausura del concilio, 40 padres conciliares celebraron la Eucaristía en las catacumbas romanas de Domitila. Bueno, sabéis que en Roma hay catacumbas y bueno, pues fueron allí 50 padres del concilio, ¿verdad? Celebraron la Eucaristía. Y firmaron el pacto de las catacumbas, o sea, el lugar donde hablaron de eso. ¿Y qué decían? Domènec Cámara, cuyo centenario de nacimiento estamos celebrando este año, era uno de los principales animadores del grupo que pensó y firmó ese pacto. Entonces, ¿qué? El pacto, en sus 13 puntos, insiste en la pobreza evangélica de la Iglesia. Una Iglesia que sea pobre y que cuando la gente la mire diga, esto parece que es pobre, no que vayan así harapientos, ¿verdad?
Pero todas esas fotos que hemos visto estos días, yo estaba en España, ¿verdad?, cuando llegó el secretario de Estado, nada menos, ¿no?, el cardenal Bertone, y los grandes de la Iglesia, que estaban con los grandes del rey, todo, es una cosa, el Zapatero y Rajoy, todos los grandes juntos, y vestidos como grandes. Entonces dice, el pacto en sus 13 puntos, pero eso es lo de menos, eso es más el show, ¿verdad? Insiste en que en la pobreza evangélica de la Iglesia, sin títulos honoríficos, sin privilegios, todavía andan con, sabéis, ¿verdad?, que sí, bueno, y sin ostentaciones mundanas, eso clama al cielo para mí, las ostentaciones mundanas de la Iglesia y del deporte de élite, ¿verdad?, cuando se convoca a una olimpiada, donde dicen que allí todos los pueblos se van a juntar y que va a haber una solidaridad entre los grandes y los pequeños del África, pues mal empezamos, ¿verdad? Es una millonada que se gastan, bueno, ostentaciones mundanas. Ese pacto insiste, esto ya es más en la colegialidad y en la corresponsabilidad de la Iglesia como pueblo de Dios, ¿verdad? Bueno, pues eso, que no sea que unos manden y otros no obedezcan, pero si hacen algo es obedecer, ¿verdad? Y insiste el pacto en la apertura al mundo y a la acogida fraterna, ¿verdad? Bueno, pudiéramos seguir. Pero este Casaldáliga, y sigue hablando de cosas en la línea de la esperanza. Bueno, 2 líneas más. Seguiremos rechazando toda discriminación por motivos de género, toda, de cultura, de raza. Exigimos, ¿qué va a hacer un pobre obispo exigiendo? Y ya vais a ver lo que exige. Exigimos la transformación sustancial ¿de qué? De los organismos mundiales, Naciones Unidas. Se dice que lo que quieren es que eso cambie sustancialmente, no que desaparezca. Del Fondo Monetario Internacional, ¿no?, del Banco Mundial, de la Organización del Comercio Mundial. Nos comprometemos a vivir una ecología profunda, integral. Sí. Total, que ya para terminar dice, como Iglesia queremos vivir a la luz del Evangelio la pasión obsesiva de Jesús, el reino. Ya termina. Nos negamos a renunciar a estos sueños, aunque pueda parecer quimera. Y cita un canto, yo no sé aquí si ese canto, todavía cantamos, todavía soñamos, no sé si eso cantáis aquí, allí es un canto de iglesia y popular. Bueno, total, que es el último punto, el último ámbito de realidad donde puede venir ya la desesperanza en de la Iglesia, pues nos vamos, ¿verdad? Yo diría lo mismo de la democracia, ¿me entendéis? No quería, se lo digo en serio. Nos vamos a ver si hay otra cosa, porque mira que esto, hombre, que algunos viven muy bien, sí, que algunas cosas han cambiado, y en España con lo absurdo que bueno, de hace 40 años indudablemente se han dado pasos, ¿no? Pero así en serio, ya dados esos pasos, pues yo me borraría de la democracia. No sé si hay otra solución, como cuando dicen yo me borro de la Iglesia, pues muy bien, lo comprendo. Si quiere elegir otra cosa. Bueno, entonces eso deshumaniza, ¿no? Vivir así, respirar eso. ¿Y qué humaniza? Pues para mí cosas como esta, ¿verdad? Y lo que se ve en la realidad, que no son palabras bellas de un gran poeta cristiano y obispo, sino las cosas, ¿verdad? Y bueno, pues esto de aquí, yo no conozco mucho esto, pero bueno, esto a mí me humaniza, ¿eh? Se han juntado gente, no sé de dónde vienen, a saber luego lo que dicen después, ¿verdad? En el otro lío también se juntaron, bueno, pues ya está. ¿Cuánto aguantarán? No sé, a lo mejor, ay Dios mío, ya a la quinta semana ya se aburrieron, ¿qué le vamos a hacer? Pero hay cosas que humanizan, es mi insistencia, ¿verdad? Eso da esperanza y da sentido a la vida, y hay cosas que deshumanizan. Entonces, como dice muy bien, la crisis que vivimos no es económica, también es mucho más grave. A ver si vamos por el camino de la deshumanización o por el camino de la humanización, que yo lo he puesto en poner nombre a las gentes, ¿verdad?
ser gente de compasión, superando la insensibilidad. Consecuentemente, caminando, no nos van a cortar el cuello a todos, pero en la línea de, bueno, pues mártir, ¿verdad? Soñar con una civilización de la pobreza y mantener esperanza. Bueno, obviamente me he pasado bastante, pero como no habéis protestado en exceso con vuestras caras, he seguido. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, John, por tu aportación. Evidentemente, como siempre pasa, quedan muchas preguntas, muchas cuestiones que plantear, bien sea como preguntas, como opiniones. En fin, siempre tenemos la costumbre de abrir ahora este espacio que se ha reducido un poco, se va a reducir. Solemos quedarnos hasta las 10, vamos, no sé si aguantaremos hasta las 10, pero vamos, en principio que tengamos la oportunidad, la gente que quiera decir algo, pues ponerlo, ¿no? Ponerlo aquí en común. A ver, pedimos que utilicen el micro porque así pues facilitamos que no solo que escuchemos bien todo, sino que la gente que está en casa, en Agua Cabra, escuchando ahora Agua Cabra, como estás tú en tu casa sentado ahí, pues nos estás escuchando, pues en honor a ti, pues por favor que quien quiera hablar que diga, que utilice el micro. A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién se anima para empezar? Sí. Muy buenas, esperaba que nos digas algo un poquito de la situación actual en tu tierra, en toda Centroamérica, sobre el estado de la gente que estaba siempre con vosotros, con los grandes teólogos de la teología de la liberación, ¿sí? Porque sé que hay muchos que todavía que mueven este teclado, pero también se sabe que parece externamente ponen como dormido y no se oye mucho actualmente. Deja el micro ahí, por favor, mantén el micro ahí. Bueno, estas preguntas son muy amplias, ¿no? En conjunto, es verdad, asesinado Monseñor Romero, asesinados 17 sacerdotes, 5 religiosas, asesinados y asesinadas centenares, ¿verdad?, de catequistas, lo que llamamos nosotros delegados de la palabra, todo eso, sin la dirección, no jerárquica por ser jerárquica, pero un buen pastor siempre ayuda mucho, como era Romero. Luego hubo otro, Rivera, que lo hizo bien, y luego no, ¿verdad? O sea, teniendo a casi todo en contra, porque claro, es fácil hablar de mártires, pero que hay gente que dice, oiga usted, ya está. O sea, teniendo a muchas cosas en contra, también el ambiente vaticano era en contra, ¿verdad? En contra de la policía, el ejército, los ricos, la banca, es que es así. Se mantiene, creo yo, suficientemente aquello que hace 20 o 30 años resonaba. Digo suficientemente y meritoriamente, ¿no? En número, ¿cuántos son? Pues quizás menos que antes, ¿no? En formas de expresión, ¿existen las llamadas comunidades de base de antes? No, pero hay grupos que se mueven. O sea, mi cosa es que, teniendo todo en cuenta... católica sobre la teología de la liberación, porque tengo dos amigos que están en Gran Canaria, son también sacerdotes, el amigo Paco Bello y Fernando Vargas, y pregunta precisamente lo que usted está diciendo. Uno está en San Andrés y otro está en la Arica, en dos parroquias, y cuando dicen esto que usted está diciendo, lo tachan precisamente lo que usted acaba de decir, son ladrones que no saben lo que quieren. Entonces, por eso me pregunto, ¿por qué opina de eso? Porque la iglesia siempre aquí de hoy ha estado en contra de la teología de la liberación. Gracias. ¿Me oye? No, pues es para es otra pregunta. La iglesia, ¿qué es la iglesia? Estamos como siempre, ¿verdad? Bueno,
No, es que el Vaticano II la define como pueblo de Dios y muy bellamente, pero ¿y es eso la Iglesia? Es que hay la jerarquía y es eso la Iglesia. Monseñor Romero y la Iglesia de los pobres. Sí es claro que lo que llamamos Iglesia institución, ¿verdad? Que en concreto es el Vaticano, el Santo Padre, siempre, ¿verdad? Los cardenales, los obispos locales, en conjunto, en los años 60, no es que defendieron la teología de la liberación, cosa que a mí no me preocupa mucho, es que fueron grandes cristianos, y a veces antes que los teólogos de la liberación. O sea, no crean que lo que va a salvar al mundo es la teología de la liberación, es lo que quiero decir. La teología de la liberación es un elemento más teórico pensante que con otros elementos, ¿verdad?, de compasión, de entrega, entre todos vamos a hacer algo. Pero bueno, entonces, en los años 60 hubo una generación de obispos también, además amigos nuestros, don Elder Cámara, dice 100 años se cumple ahora de su nacimiento, ¿verdad? Con el señor Romero, pro año en Ecuador, con los indígenas y las indígenas. Cuando se estaba muriendo de cáncer, llegaron los médicos, y dijo que él quería vivir el cáncer y morir de cáncer como los indígenas, ¿no? Pues su modo de un gran hombre, ¿verdad? Monseñor Angelelli en Buenos Aires cuando lo mataron, ¿verdad? Gerardi en Guatemala, que presentó 4 volúmenes de la memoria histórica. Yo no lo digo con todo respeto, está bien aquí la memoria histórica, pero en Guatemala trabajar por la memoria histórica y publicar 4 tomos con nombres y eso significó que a los pocos días de presentar eso en cátedra lo mataron. ¿Qué quieres? Hubo una época en que eso que se llama la Iglesia, para entender más jerarquías y cosas, no es que estuviese con la teología de la liberación, eran cristianos, y ya está. Y los de la teología de la liberación, pues procuramos ser cristianos y nos encontrábamos, ¿no? Eso sí ha cambiado. No sé si también nosotros hemos dejado de ser cristianos, pero ciertamente la jerarquía y todo eso, y desde Roma, con Juan Pablo II, hubo en 1985 una famosa instrucción vaticana sobre, es decir, en contra de la teología de la liberación. O sea que todo eso sí ha ido, ¿no? Ese es el hecho. ¿Cómo están ahora? A mí me parece más, o sea, para mí, vamos en América Latina, el hecho de que a gente como, digamos, Gustavo Gutiérrez, ¿no?, y otros, se les haya hecho la vida muy difícil, ¿no?, dentro de la estructura eclesial, es un signo de que algo falla en esa estructura eclesial. Y entonces, pues en esa senda no andamos, ¿verdad? Pues ya sabéis. Pero no es a mí lo que más me preocupa, ¿no? Como ponéis cara de que no queréis ir. Y esto puede servir para comentar tu pregunta u otra. El mayor problema que tiene la Iglesia es Jesús de Nazaret, ¿verdad? Ese es el mayor. ¿Explico? ¿Y eso qué es? Pues eso. ¿Ves? Claro, podemos decir, no le vamos a escuchar, bueno, pues ya se acabó el problema, ¿verdad? Y entonces, claro, Jesús de Nazaret a todos nos dice, a todos nos cuestiona, a todos nos anima. Yo creo que a la gente pobre también les cuestiona, pero antes que nada les da una palmada de ánimo. Ahora, es verdad que a gentes en situación de poder, desde luego ese es el económico, y ese es el eclesiástico, ¿verdad? A esos Jesús de Nazaret les cuestiona mucho más, es que eso no es esperarlo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Entiendes? Sí, mire, por favor, y una última pregunta. Le hicieron una entrevista ayer en un periódico y usted decía que la democracia era una farsa. ¿Puede explicar un poquito más esa pregunta? Gracias. Vale, mira, luego pásalo atrás a 2 o 3 más. Sí, bueno, eso sí muy brevemente. Fue una entrevista, yo no he visto lo que dije. Yo no digo que es, bueno, salió lo que salió y está escrito lo que está escrito. Yo sí creo que la democracia tiene en buena parte la dimensión de farsa. Eso es lo que estoy diciendo y lo creo. ¿Por qué digo eso? ¿Qué diablos es democracia?
que es eso. Y algunas cosas parece que sí, que hay más igualdad que antes, pero que realmente la democracia quiere que en este planeta viva la gente pobre. Yo lo dudo, sinceramente. No por ser democracia, sino por ser humanos. Lo mismo sería si son socialistas o católicos o ateos. Eso, en ese sentido, pero bueno, a veces ya me habéis dicho también cómo me emociono, digo cosas que ya en el ardor de la palabra quizás se entienden mejor, en la frialdad del escrito dice que qué bárbaro. A mí sí me saca de quicio, sinceramente. Es que es la democracia, es que no sé qué, y no hay conciencia, eso es otro ámbito de realidad que no, eso es privado, y no hay una conciencia pública, colectiva, ¿verdad? Eso sí. Ahora, allí hemos luchado mucho por la democracia, es decir, para ver si de situaciones políticas y jurídicamente absurdas se pasa a un Estado de Derecho que garantice mejor los mínimos. Y eso sí que trabajamos, y yo también, ¿verdad? Pero esa cosa de que... Ella Julia decía, entonces, el ejemplo de democracia de Estados Unidos, ¿no? Decía ella Curía, yo se lo oí mucho, quizás esto aburre menos. A ella Curía no le interesa la democracia fuera de su país. Así lo decía, no le interesa. ¿Qué quiere decir? En su país, bueno, y los aspectos positivos también de la democracia de Estados Unidos, sentido de comunidad, de hacer accountable, de poder responsabilizar a alguien de las cosas. Fuera de su país, dice, vamos, México. En México puede haber todos los fraudes electorales, antidemocracias. Pues tuvo un partido durante 70 años. ¿Qué hacía Estados Unidos para cambiar eso? Nada. ¿Qué le importaba de México? Otras cosas, serían el comercio, lo que sea. En nuestro país, en Centroamérica, tanto lo hemos visto. Desde invasiones militares reales en Nicaragua, ¿no? Y luego no invasiones militares, pero bueno, controlándolos a los militares salvadoreños, entrenándoles. No digo para que maten a inocentes, pero entrenándoles sabiendo que iban a matar inocentes, como a los 6 jesuitas y a la cocinera, y en el Mozote a 1000. Entonces, ¿y qué hace Estados Unidos ante eso? Nada. Una palabrita de vez en cuando, ¿verdad? Pero los que no somos, que nos tomen por idiotas, es a mí lo que más, ¿eh? En ese sentido quería decir que, bueno, y luego decía también ella Curía, o sea que eso decía, la antidemocracia es el comunismo, ¿vale? Y claro, Estados Unidos se mete con las revoluciones de Honduras, ¿verdad? Pues nada, 4 chalaos, 4 locos que... ¿Por qué no se va a China? A pelear contra el comunismo. En ese sentido quiero decir, que la palabra sea buena, ya voy a ver lo que ha aparecido escrito, que tiene mucho de farsa. Es como si me dicen la iglesia, yo, pues la iglesia y he visto cosas buenísimas, pero que no me digan que esto es el sacramento de Jesús de Nazaret, es que no es. En algunas cosas sí, en muchas otras no. Pues ya está. A ver, allá atrás, don Antonio. No sé si se podría añadir, a ver cómo lo digo yo para que no me enrolle, de los 5 caminos que usted ha señalado para la humanización, de los 5 caminos de deshumanización, el vivir como si no tuviera, igual a desprendimiento, podríamos decir. Yo no sé si eso entraría dentro de esa humanización. Si hay personas concretas que a lo mejor la suerte en la vida, por riquezas, por herencias, tienen mucho y viven como si no tuvieran. Y dan un ejemplo. Y incluso te lo dicen, te lo comunican y ven cómo trabajan, cómo luchan, cómo intentan compartir. Entonces ahí sería desprendimiento, no sé, quiero decir, si eso añadiría algo o ahondaría, profundizaría o no sé si vale o no vale. No, yo creo que entiendo lo que dices y vamos a ver. Yo sí creo, por ejemplo, y aquí me pueden completar o corregir otros, ¿no?, que Jesús muchas veces ataca
lo que es la codicia, ¿verdad? El aferrarse a... Bueno, entonces la persona desprendida, yo sí creo que es una persona humanizada y humanizante. Ahora, ¿y cuántos hay? ¿Cuántas hay? ¿Ya? Sin exagerar. ¿Qué quiero decir? El mundo de la intención, haciendo abstracción del mundo real, para mí tiene muchos peligros. ¿Y por qué digo eso? Porque lo he visto repetidamente, ¿verdad? Repetidamente. Si yo no estoy apegado a esto, y nunca se le ha ocurrido un día dejarlo, es una locura, pero si no está pegado, por ese lado no tiene problema. Bueno, es que tengo que repartirlo entre los hijos, pues sí, repártalo. Y entonces, bueno, o délo a las pobres de Cáritas, ¿verdad? O sea, yo de la pura, así, ¿verdad? Yo creo en la intención, pero una intención que no se historice, ¿verdad? Que haga abstracción de los condicionamientos reales, no me... Ahora, ¿qué pasa entonces con la gente que tiene? Bueno, voy a poner un ejemplo, por cierto, esto está siendo grabado. Yo hablo con libertad, pero vamos, y luego esto lo usan o no. La compañía de Jesús no es una persona. Que tenemos. Para empezar, ¿no? ¿Estamos desprendidos o no? Yo, después de haber pasado unos añitos allá en El Salvador, me fío más de otro criterio humanizante que el supuesto o real discernimiento. ¿Y cuál es? El uso de lo que tengo que produzca, bueno, el bien a la gente que ayudamos y los ataques de los poderosos. Si no nos ataquen los poderosos, no solo tenemos mucho dinero, sino que con ello no hemos tocado de la empeño de la... El dinero, en definitiva, es poder. Todos tenemos poder, la gente muy inteligente tiene mucho poder. Me vais a perdonar bueno, no sé si esto es una reflexión machista, una mujer bella, por ese mero hecho, tiene un potencial. Ya como lo usa, ya sabrá. Un potencial. Puede salir en las revistas o no. O sea, en eso no hay que engañarse. ¿Sí? O sea, tenemos poder. La cosa está, ¿qué pasa a la gente que tiene poder? Y entonces lo que decía Saint Ignacio, si de ahí vienen aplausos, arrogancia, muy mal. Si de ahí vienen ataques, vituperios, es el martirio, ¿no? Ella Curia decía, yo no voy a dar nada a nadie, que me lo quiten. Y nos le quitaron la vida. Y quitaron, bueno, no quiero ponerme trágico, pero no sé si me explico, ¿no? O sea que yo no soy en lo personal de analizar cosas solo desde el ámbito subjetivo, que será lo que sea. Si una persona está desprendida, muy bien, me alegro muchísimo. Ahora, ¿y eso qué? Que está desprendida. ¿Y nada más? No, nada más. Pues no me interesa mucho, sinceramente. Porque en el Evangelio nos dice que hay que, también, ¿verdad? Que hay que amar a otros. Con desprendimiento, con cosas, dando la mitad de lo que tenemos o todo lo que tenemos, o usando lo que tenemos para pagar a los mejores abogados y denunciar a los máximos criminales, aunque luego nos maten a nosotros. Yo voy más por ahí. Buenas noches. Vamos a ver. Ustedes la teología de la liberación ha sido muy perseguido desde el Vaticano con teorías como que ustedes defienden más la humanidad de Jesús que la divinidad de Jesús, y me parece que usted hizo unas declaraciones donde hace tiempo ya donde le preocupaba más la opinión de una cocinera que lo que podía creer el Vaticano, ¿no? ¿Usted sigue manteniendo esa teoría o sigue manteniendo ese pensamiento? Mira, habla por mí. Bueno, es que esto tiene cosas más que hay que explicar con más tiempo y más largamente para decir algo sensato. La humanidad de Jesús y la divinidad de Jesús no son como dos camisetas que tiene una persona, ¿verdad? Que, bueno, se puede poner las dos juntas o una, y una es más importante que la otra, una es para los domingos, otra es otra cosa, ¿verdad? Jesús de Nazaret fue un ser humano, ¿verdad? Y, bueno, los que le vieron, ¿verdad?
humano, como fue, con el amor, no sé qué. Este sí que fue el de las 5 cosas que he dicho yo, ¿verdad? Y otras más. Al final muere y tienen el impacto, y este no ha muerto, ¿verdad? Sigue vivo. Y entonces, y a ese como hay que poner en palabras lo que somos los seres humanos, ponemos en palabras, ¿cómo le llamamos? Bueno, pues el centurión romano, a saber si lo dijo o no, pero Marcos dice que lo dijo, este es el Hijo de Dios, ¿verdad? Hay aquí un plus, o sea, la humanidad se desbordó tanto, ¿verdad? Que para decir algo importante, Hijo de Dios. Leonardo nos dice una cosa, hablando de Jesús, así de humano solo puede ser Dios. Entonces, o sea, un problema es, que no me voy a meter en esto ahora, ¿verdad?, la humanidad y la divinidad. A mí no me gustan las dos palabras. Hay otras que tampoco son muy... Jesús es sacramento, expresión de algo que no es solo humano, ¿verdad?, que es el Padre, como queramos llamar. Dicho esto, viene el otro lío que dices que si en el Vaticano les gusta o no les gusta lo que escribimos. Pensando en la declaración que hizo, donde le preocupaba más. Bueno, sí, bueno. Entonces, pues ya lo sabéis, y quizás sabéis, hace 2 años, más o menos por ahora, salió una notificación, un texto público oficial del Vaticano, diciendo que en los escritos de niños, en 2 libros concretos, los 2 que ha citado Juan, diciendo que le parece que hay afirmaciones gravemente, creo que dice, erróneas, no todas, pero algunas erróneas y peligrosas. Bueno, eso es lo que dice. Y dice cuáles son, ¿verdad? Con lo cual, por así decirlo, por un lado, advierte al lector, que tengan cuenta. Y al autor, pues se sobreentiende que le dice, oiga, tome en serio esto. Bueno, eso. Ahora viene mi reacción. Cuando a mí me ocurrió eso, yo no hablo de estas cosas porque me tocan a mí, ¿vale? Pero ya que sale el tema, no sé cuántas cartas recibí y algunas eran muy solemnes. No te preocupes, John, que no sé si os suenan nombres, a Teilhard de Chardin también. Yo siempre les decía, oiga, pues seamos serios, yo no soy Teilhard de Chardin, ni soy de semejante, hago cositas, y a Karl Rahner, pero entonces me decía, no importa, la historia te dará la razón. Y entonces a alguien que me escribía así me debió salir esta frase, que luego no sé cómo salió en la prensa, pues a mí, pero en este contexto, más que lo que piense la historia o Roma, pero en ese sentido, más me importa, me afecta lo que diga la cocinera, ¿verdad? Y creo que añadí, y si la cocinera piensa que somos gente de buen vivir, pues ya está, ¿no? No quiere decir que yo no tenga, que sea impasible a las cosas que Roma o quien sea digan de mí, ¿no? Pero así, de fondo, pues eso, la cocinera es un símbolo, ¿verdad? Si la gente, pues eso, la gente, así, estos curas parece que sí. Y si la gente dice, estos curas, no. Eso es lo que quería decir. Hola, buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, me pareció muy bonita toda su charla y como explicó, pero a mí me gustaría un poco más concretamente. La teoría la teología de la liberación tiene toda una trayectoria y tuvo una actuación concreta y real en muchos de los países de Latinoamérica. Yo vengo de Argentina y nos marcó a nosotros como gente joven en aquella época, los curas tercermundistas y todo esto. Bien. Yo lo que veo cada vez que voy a Argentina o voy a alguno de los países nuestros, Colombia o qué sé yo, Venezuela y todo esto, lo que me aterroriza y lo que veo es el poderío de las sectas, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en ambas cosas, o sea, toda la tarea de la teología de la liberación y todo este accionar de las sectas, tengo la impresión
tengo la impresión de que la teología de la liberación se ha quedado con muchísimos pensadores, filósofos extraordinarios que sí, que han marcado pero que yo no sé si no se han quedado cortos en crear aquellos puntales de la sociedad, ¿no? que van marcando realmente en el contacto con la gente el camino. O sea, los pensadores por un lado y los obreros, los curas obreros, que hemos tenido muchísimos muertos, ¿no? en el camino. Esos, porque estas sectas, o sea, no quiero extenderme, sino yo quiero preguntarle concretamente, ¿cómo ve usted el tema de las sectas? Porque en Argentina es una cosa exagerada. Cuando uno sintoniza la radio, cualquier emisora de estas latinoamericanas están plagadas de estos comecocos, que es horroroso. Entonces yo quiero preguntar, ¿cómo ve usted las sectas? Bueno, y por qué lo otro no? Un poco esto. Bueno, esa es una pregunta de suma importancia y de suma actualidad y difícil de comentar así. Sí, si me permites, yo, en Argentina, en Uruguay, sí ha habido grandes teóricos de la teología de liberación. En El Salvador la cosa no ha sido, el teórico grande fue Yacuría, en El Salvador, de teología de liberación. Ahora, la realidad global cristiana no era eso, ni venía de Yacuría, ni solo de él. Como he dicho antes, ha habido 17 sacerdotes que los mataron. Y eran los que estaban cercanos a la 17, ¿verdad? Que no es poca cosa. Cercanos a la gente. Y 4 religiosas y un montón de otros cristianos. Es decir, que allí, y luego lo que se llamó entonces comunidades de base. Que no eran los monaguillos de la teología de la liberación, no. Era otra expresión de vivir el cristianismo en comunidad desde abajo. Lo que decía Yacuría, lo más importante de las comunidades de base es que son de base. Que de base, y allí la base es la gente pobre, ¿verdad? Bueno, eso quizás para aclarar. Ahora, yo de las sectas, por lo que toca a El Salvador, decir primero una cosa previa. En tiempo de Romero, que solo vivió 3 años como arzobispo, ¿verdad? Las sectas no proliferan, o sea, no. Lo cual, claro, a uno le da, o sea que no es inevitable que haya sectas. Con Romero no, pero claro, Romero es una excepción, ¿verdad? Entonces, pero también hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que eso está muy analizado sociológicamente, antropológicamente, teológicamente? Creo que las sectas responden a 2 cosas, por lo menos. Y luego viene, ¿y por qué no las comunidades de base? Responden, por un lado, a una decisión de fuera, en concreto iglesias protestantes de Estados Unidos, que pues, legítimamente, ¿no? Quisieron bajar al sur, fundaron iglesias protestantes y también las llamadas sectas. Creo yo también que cuando surge el fenómeno, no de la teología de liberación, cuando surge el fenómeno de Elder Cámara y de Romero y de comunidades de base y de curas y de teología de liberación en Estados Unidos, se asustaron. A mí es de las cosas que más me ha alegrado, sabiendo lo que pasó después. No sé si recordáis, porque Nelson Rockefeller, que fue vicepresidente de Nixon, no me acuerdo. Bueno, Nelson Rockefeller hizo un viaje en 68 histórico por América Latina y había acabado Medellín, y más o menos, ¿verdad? Él y sus asesores, claro, le dijeron, mira, si esto que los obispos están diciendo, obispos, también si quieren teología, esto que los obispos están diciendo, si esto funciona en América Latina, los intereses de Estados Unidos están en peligro.
que son frases muy gruesas. Yo me alegré mucho de que dijesen eso, porque habían acertado, es verdad. Nosotros cómo vamos a poner en peligro la NASA, eso no, pero el modo de vida, ¿verdad? Vivir es esto que dicen en el norte, ¿verdad? Bueno, pues si es verdad lo que dicen los de abajo, va a estar en peligro decir nosotros ya sabemos lo que es vivir. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Para contrarrestar esa amenaza que veían, ocurrieron por lo menos tres cosas. Una, la más burda, pero real, que fue la CIA, entrenaba para, o sea, sus agentes, meterse para desacreditar a este tipo de cristianos, de obispos y también de teólogos de la liberación. Ahí sí es que se forjó la idea de que los teólogos de la liberación son importantes en esa novedad que temían. Y hubo en Argentina y en Chile reuniones de militares para realizar la teología de la liberación. Bueno, pero a mí eso me gusta, ¿no? Es decir, con toda la modestia del caso, ¿verdad? Como Jesús, ¿verdad? Entonces el poder real. Bueno, hubo una reacción burda de cómo lo hacía, por ejemplo, comprometer a un sacerdote, cómo meterle propaganda subversiva en su bolsa, una cosa, para ver. Otra que fue más burda y más fue el asesinato, ¿verdad? Yo no digo ahora, ¿me entienden?, que en Estados Unidos hubo una maquinación para que en El Salvador matasen a 17 sacerdotes. Frenar eso que venía de Medellín, y se frenó y encarcelando, moviendo a los gobiernos locales a hacer esas cosas. Y la tercera, y ahí terminamos. Hubo otra que era una escuela de teología que la abrieron en Washington, no se supo que seguirá abierta, que era para desarrollar teóricamente, ya sin matar a nadie, teóricamente una teología del capitalismo, ¿verdad? Y ahí Michael Novak, y hay toda una tradición. Y lo que más salió, dicen que fue promover ya a nivel de la base otro tipo de religiosidad. O sea, los asesores de aquellos no eran estúpidos. No pueden quitar la religión católica de América Latina en una generación, ¿verdad? Pero sí pensaron en promover ellos, en lo que podían, aquellas formas religiosas que no iban en la línea de la Iglesia, que no eran un peligro para los intereses de Estados Unidos. Entonces, eso sí me parece que es una cosa importante. Las sectas han tenido a favor mucha ayuda, bueno, económica, pero de todo el mundo. Ahora, dicho esto, que me parece a mí muy importante, hay otra raíz de la proliferación de sectas, que bueno, pues, yo lo reconozco, de hecho, no lo he estudiado bien, y es que la Iglesia católica, en general, no ha sabido manejar, bueno, ha sido, bueno, primero muy doctrinal, encíclica a la gente, después eso, supongo que aquí pasará algo parecido, pero hay mucho más. Ese lenguaje no llega a la gente, es muy doctrinal. Luego ha sido muy antipopular, ¿verdad? O sea, el pueblo en la iglesia no hacía nada, ahora les están dejando hacer, con perdón, ¿verdad? Dar la comunión, parece que ya llega el fin del mundo, que dejan dar la comunión a mujeres, ¿verdad? Bueno, aparte de cómo se canta esto aquí, en el feminismo, pero no ha sabido qué hacer con lo popular, no ha sabido la iglesia, me parece a mí esto claro. Luego además, la iglesia ha insistido en la formación de líderes, y esto algún día van a cambiar, porque así se acaba, de líderes muy elitistas, para empezar económicamente. Formar a un sacerdote cuesta un montón de dinero en todas partes, y allí no existe tal montón de dinero, mientras que las sectas forman a un pastor en 6 semanas, ¿no? Pero lo que quiero decir, que también en la Iglesia católica y en las protestantes históricas ha habido, porque todavía hay, una limitación, ¿verdad? Limitaciones importantes, y que ha explotado la cosa,
Y entonces los otros han encontrado en sus iglesias, en sus sectas, la solución a algunas de esas limitaciones. No, en las sectas la iglesia, los laicos pueden cantar y gritar, ya sabéis, ¿verdad? Que a veces se ensordecen, ¿verdad? Bueno, eso es lo que quiero. Tengo otra idea, pero no sé si suena. Yo creo, si me preguntan a mí, pero la Iglesia Católica, a través de las comunidades de base, pudiera llegar a las bases tan mayoritariamente como las sectas. Bueno, ya he dicho en primer lugar con un romero un poquito sí, pero eso es difícil. Y segundo, yo sí creo, no sé cómo decirlo, a ver si me explico. Lo de las comunidades de base es que eso fue muy serio, ¿verdad? Es que mataban a la gente, ¿verdad? Yo perdonen que yo siempre vuelvo a esto porque es que siento sentirme muy poco. Que mataban a la gente. A las sectas no las mata nadie. ¿Por qué? Porque no ponen en peligro los intereses de nadie. Eso es lo que quiero decir, ¿verdad? O sea, es una cosa muy compleja, pero es así, ¿verdad? Mira, perdón, mucha más gente seguramente querría hablar, pero vamos a ser fieles, son las 10. Agradecemos a todos su asistencia. El presidente de la Fundación le hace un pequeño obsequio simbólico al amigo John Sobrino como una forma de agradecérselo. Como siempre recordarles el próximo lunes es lo de Fernando Romay a las 8 y siempre que el conferenciante, en este caso John Sobrino, diga la última palabra para marcharnos. Bueno, creo que sí es la última. No, pues ya habéis notado, ¿no? Que me siento en casa. De verdad, sí, ¿para qué vamos a largo? Luego digo, ¿para qué tan largo? Ya, me habré expresado, habré dicho lo más importante. Pero bueno, por las caras, creo yo que algo bonito, bueno, ha salido de todo esto y eso sí, hay dos caminos.